Puede parecer raro el título de este video, pero lo cierto es que es una excusa para contar una historia muy interesante de algo que suele suceder más de lo que uno cree. Esta historia eh, vamos a tener algunos personajes que tienen que ver con un tema que hemos visto en otros videos del canal, que tiene que ver con los números superabundantes, la desigualdad de Robin y la hipótesis de Riemann. Específicamente, nosotros hemos hablado bastante de la desigualdad de Robin. Vamos a describirla para tenerla en cuenta. La desigualdad de Robin nos dice que la hipótesis de Riemann es cierta si solo si sigma n es menor a n log n e a la gamma. Digamos, no nos vamos a poner técnicos. Sigma n es la suma de los divisores de un número y gamma es la constante de Euler-Mascheroni. Ya tenemos varios videos sobre esto, así que no me interesa contar la parte técnica. Lo que sí es que Robin demostró esta equivalencia de la hipótesis de Riemann, este, utilizando entonces cuestiones de la función suma de divisores. Entonces, este resultado es de 1984. Y hay otro personaje muy importante que se llama Nicolás, que fue el director de tesis de Robin. Nicolás es también un investigador muy importante en teoría de números, de hecho trabajó mucho tiempo con Erdos y también trabajó bastante en este estilo de resultados. Pero la historia también eh, va a tener una contraparte con Ramanujan. Ramanujan, por supuesto, es mucho anterior a todo esto. Específicamente nos interesa en la época donde él, en 1915, publica un artículo sobre los números altamente compuestos. Los números altamente compuestos, bueno, en ese artículo se mete con lo que tiene que ver con los números abundantes, los altamente compuestos, superabundantes, etcétera, y demuestra un montón de resultados. Em, lo que ocurre es que dentro de todos los resultados que él había obtenido en sus, digamos, sus apuntes personales, no publicó todo. Principalmente, como dice Erdos, eh, no se publicó todo porque había poco papel debido a la Primera Guerra Mundial. Entonces hay toda una gran parte que no se publicó en su momento, 1915, debido a que estaban cortos de papel. Recordemos que Ramanujan estaba en Inglaterra. Entonces, lo que ocurre es que hay un montón de resultados que quedaron sin publicar durante muchísimo tiempo. Entonces hacemos un salto en años y nos vamos hacia los 80, donde eh, ya se empieza a trabajar sobre estos resultados perdidos y en un seminario, ¿no? En un congreso, se empiezan a exponer que existían estos resultados en el mismo seminario donde Robin presenta este resultado. Entonces, lo que va a ocurrir es que Nicholas se va a terminar encargando con Robin de republicar estos resultados de Ramanujan que habían quedado olvidados durante mucho tiempo. Y, digamos, Nicholas tenía el miedo, digamos, que Ramanujan hubiera demostrado esto en estos resultados perdidos, o olvidados, mejor dicho. De hecho, hay una frase que se decía entre los matemáticos que Ramanujan sacaba su mano de la tumba para robarte tus teoremas. Entonces, digamos, si uno además era consciente de que las técnicas que se utilizaron para demostrar
el teorema de Robin ya las podría haber tenido Ramanujan, entonces había una de dos posibilidades. O Ramanujan había demostrado esto, o Robin se había equivocado. Entonces, cuando Nicolás se da cuenta que Ramanujan no había demostrado esto, lo que primero pensó es que se habían equivocado ellos. Entonces le pidió a Robin que chequee las cuentas de este resultado y él mismo también las chequeó y se dieron cuenta de que no había ningún error. No había ningún error. Lo que vieron es que Ramanujan había demostrado, sus resultados implicaban una parte de esta implicación, que es que si uno tiene la hipótesis de Riemann, entonces para un, un, un n0, digamos n mayor a n0, uno tiene que sigma n sobre n es menor e a la gamma n log n, perdón, puse el n de este lado, es log n, pero es lo mismo, ¿no? Vamos a escribirlo así y así lo escribimos igual que arriba. Entonces tenía un lado de la implicación, más allá de que este n0 después termina siendo, acá no lo puse, esto es para n mayor a 5040, pero no importa, eso es un detalle. Entonces le faltó la otra implicación. ¿Y qué es lo que finalmente ocurrió? Que Ramanujan no pudo demostrar el teorema de Robin, tuvo una implicación. Acá lo tenemos en palabras de Nicolás. Ramanujan tenía un error de signo. Así es. El mismo error de signo que podemos tener vos o yo y que nos puede costar reprobar un examen. Ramanujan tenía un error de signo que hacía que Ramanujan no pueda llegar al resultado, ¿no? Y justamente después aclara que evitó el destino de muchos matemáticos que se dieron cuenta que Ramanujan sacaba su mano de la tumba para sacar los teoremas de Boss. Entonces Nicolás cuenta que justamente ellos intentaron eh, ver si tenían un error, pero bueno, resultó que al final Ramanujan tenía un error. Y esto, digamos, ocurre más de lo que uno cree. Yo he tenido un profesor que dijo que tenía un resultado hasta que se dieron cuenta que no me acuerdo si era Lagrange o Laplace, unas obras que salieron a la luz terminaron mostrando teoremas que había demostrado mi profesor. Ocurre más de lo que uno cree, que estos grandes genios que ya tenían herramientas de sobra, uno piensa que con las mismas herramientas ya está todo hecho. En general no es cierto, pero puede ser que los grandes matemáticos ya hayan demostrado teoremas anteriores. Pero por otro lado, no hay que dejar de destacar que muchas veces nosotros idealizamos a los genios pensando que son perfectos y no, y son gente que trabaja mucho y que se puede equivocar también. De eso hay muchísimos ejemplos. Eso es lo más importante.